Primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, versículos 12, 13 y 14. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Es importante hacer una distinción que está en la palabra de Dios y que no es un invento mío ni de nadie. Dios ve a los seres humanos de dos formas. O los ve como criaturas, creación de Él. Todos los hombres son criaturas de Dios. O además de verlos como criaturas, los puede ver como hijos. La palabra de Dios enseña claramente que Jesucristo es el unigénito Hijo de Dios. Es decir, que el único Hijo de Dios es Jesús. Los humanos somos creación de Dios. Pero por medio de Jesucristo, por medio de la fe en Él como Señor y Salvador, dice la Biblia en Juan, en el Evangelio, capítulo 1, versículo 12, mas a los que creen en su nombre, les ha dado la potestad, les da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Es decir, que ese dicho común de la gente cuando comenta, no es que todos somos hijos de Dios, realmente no tiene fundamento bíblico. Todos somos criaturas de Dios, pero solamente los que han creído, los que creemos, los que hemos recibido, hemos confiado en Jesús como Señor y Salvador, pasamos de ser criaturas a ser hijos de Dios. ¿Por qué establezco esto? Porque aquí el apóstol Juan utiliza el término hijitos, el término jóvenes y el término padres. Y el término hijitos es muy importante porque aquí Juan se está refiriendo a los que han creído en Cristo y están en esa primera etapa que la Biblia llama comúnmente el primer amor. Son personas que conocieron del Evangelio, entendieron que debían arrepentirse, han pedido perdón por sus pecados, han confiado en Cristo Jesús como Señor y Salvador, pero apenas se están dando los primeros pasos. Son como bebés espirituales que necesitan crecer. Mas sin embargo, el versículo 12 dice que los hijitos saben que son salvos porque sus pecados les han sido perdonados. Y yo no creo que haya mayor gozo para una persona que saber que la culpa que tenía delante de Dios ha sido saldada por la sangre de Jesucristo. A los hijitos les toca ese privilegio de gozarse en la salvación que su Padre Celestial les ha dado en Cristo Jesús. Luego Juan le habla a los jóvenes, pero no estamos hablando de jóvenes cronológicamente, sino de personas cristianas convertidos a la fe cristiana que están en una etapa de crecimiento, de una madurez intermedia. Y la característica que denotan estos jóvenes en la fe la conseguimos al final del versículo 14, cuando dice: os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. La palabra de Dios dice que para poder vencer los dardos de fuego del maligno, de Satanás, del diablo, debemos usar el escudo de la fe. Es decir, que los jóvenes espirituales a quienes les escribe Juan son aquellos cristianos que ya pasaron esa primera etapa de hijitos y están en una etapa intermedia, pero que han conocido la palabra de Dios, que conocen la doctrina, que conocen la fe y tienen la capacidad de resistir a Satanás y sus tentaciones y maquinaciones porque saben cómo usar la palabra para resistirle. De hecho, la Biblia promete: resistid al diablo y huirá de vosotros. Y en tercer lugar, Juan le escribe a los padres,
Pero no se está refiriendo a los padres desde el punto de vista de aquellos hombres o mujeres que han tenido hijos, sino se refieren a los hombres o mujeres en Cristo que han alcanzado madurez espiritual, que tienen esta característica importante que Juan repite en 2 ocasiones. Porque habéis conocido al que es desde el principio, porque habéis conocido al Padre. Es decir, conocer a Dios es poder entender la voluntad de Dios. Y para poder entender la voluntad de Dios, el propósito de Dios en tu vida, se necesita haber pasado por muchos desiertos, por muchas tormentas que han forjado ese carácter y te permiten poder dar ejemplo a otros de lo que significa ser un hijo de Dios, ser alguien que ha conocido al Dios Todopoderoso y al Dios verdadero. Pero yo no puedo terminar este video sin pedirle a cada persona que está viéndolo que piense y responda a sí mismo con total franqueza esta pregunta. ¿Eres tú criatura de Dios solamente o ya eres un hijo de Dios? ¿Has tenido un encuentro personal con Jesús? Porque si la respuesta es no, si aún no has tenido un encuentro personal con Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida, déjame decirte, lo dice la Biblia, no lo digo yo, que solamente eres criatura de Dios. Dios te ama, pero necesitas arrepentirte de tus pecados para pasar a ser coheredero con Cristo Jesús. Y si eres hijo de Dios, la pregunta que corresponde es, ¿estás todavía en la etapa de hijitos, cuando quizás ya te toca ser joven espiritual o padre espiritual? Cualesquiera sea tu respuesta, yo quisiera que puedas meditar en esta palabra y entender que si aún no has entregado tu vida a Jesús, necesitas hacerlo hoy. Hoy es el día de salvación. Y si ya has conocido a Cristo como Señor y Salvador, entonces la Biblia te demanda que todos los días puedas crecer a la estatura de un varón perfecto en Cristo Jesús. Que Dios te bendiga.